Análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Siete de la tarde y seguimos adelante con la programación de Radio Pauta. Reunión de Pauta comienza ahora. En una hora estaremos analizando los temas interesantes, importantes de esta semana junto a nuestro panel. Gracias por acompañarnos a esta hora en la 100.5 si estás aquí en Santiago, en la 99.1 de Antofagasta, 96.7 de Valparaíso y Temuco, y en pauta.cl nos escuchan, nos ven también a través de nuestro streaming en nuestro sitio web, en nuestro diario digital. Nuestros panelistas también listos para comenzar esta edición de manera telemática todavía. La próxima semana ya estaremos en estudio aquí con el panel de Reunión de Pauta, pero le damos la bienvenida a la distancia a María Olivia Recart, rectora nacional de la Universidad Santo Tomás, ex subsecretaria de Hacienda y miembro activo de Comunidad Mujer. ¿Cómo está, María Olivia? ¿Qué tal? Muy bien, feliz por la aprobación del matrimonio igualitario hoy día, así que gran día hoy día, gran día. Un día histórico, sin duda, para nuestro país después de 4 años de trámite de este proyecto. Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, está también junto a nosotros. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Sebastián, un gusto. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Carlos Williamson, completando nuestro equipo de Reunión de Pauta, profesor titular de Economía en la Universidad Católica, rector y profesor titular de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Carlos. Hola, Sebastián, buenas tardes. Gracias por acompañarnos también a esta hora de la tarde. Bien, junto a Mauricio, Carlos y María Olivia vamos a estar revisando los temas de esta semana. Traen sus noticias coladas, por supuesto. Ya en nuestro segundo bloque vemos la pauta que han armado nuestros panelistas para la edición del día de hoy. Pero vamos a partir esta primera media hora analizando detalles de lo que está ocurriendo en materia de la carrera presidencial. Ha sido un tema recurrente, cómo no, en estas ediciones de Reunión de Pauta de los últimos días. Y hoy queremos enfocar la conversación inicial, esta breve conversación para partir el programa con los cambios al programa que ha hecho José Antonio Kast, el candidato del Frente Social Cristiano. Hoy día presentó este nuevo documento centrado en 5 ejes, así lo definió él al menos: la paz social, la mujer, la recuperación económica, el cambio climático, entre otros. Entre algunos cambios destaca, por ejemplo, la mantención del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en su programa de primera vuelta él había planteado eliminarlo. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de la Mujer, que permanece y se refuerza también esa área en el programa 2.0, digamos, entre otros aspectos también en materia económica. ¿Les parece que deja materias muy abiertas, deja algunos temas pendientes? Esa es nuestra pregunta para partir el día de hoy, Mauricio. No, yo creo que está muy bien. También hay que concentrarse en algunas cosas. No puede. En realidad él redujo de 200 páginas, creo, a 60 páginas todo este texto. Uh-huh. Y creo que las incorporaciones que hizo respecto del cambio climático, especialmente el acento que puso en la sequía, es muy, muy importante. La verdad que este es el problema clave de Chile en el futuro. Estamos secándonos como país. Después la incorporación del tema mujer de una manera, bueno, totalmente distinta a lo que era antes, creo que es muy, muy importante también. Así que a mí me gustó las correcciones que hizo. Demuestra que hay una capacidad de incorporar temas, incorporar personas también como Silvia Izaguirre, manteniendo algunas cosas pero suavizándolas. Por ejemplo, la cuestión de la zanja, donde dice donde sea necesaria, o sea, no van a haber miles de kilómetros, sino que donde sea necesaria. El retiro de las termoeléctricas está muy, muy bien, encuentro yo. Y también la idea de depositarle a cada niño 1 millón de pesos cuando nace. Sí. Porque eso daría un fondo de pensiones que, multiplicándose con los años, podría ser una buena base. Así que muy bien lo que hizo. María Olivia. Mira, yo encuentro interesante lo que está pasando de que yo no sé cuándo lo vimos por última vez, pero no hace mucho, o sea, hace muchos años de que un programa entre la primera y la segunda vuelta se ajustara, y los dos candidatos lo van a ajustar. Uh-huh. En general, los candidatos partían su programa, partían la campaña, armaban su programa, y en la segunda vuelta el programa se mantenía. Y de hecho variaba, y si variaba era muy marginal, o sea, agregaban algunas cosas, qué sé yo, pero ver unos cambios de esta magnitud indica una cosa que me parece buena para el país, en el sentido de tratar de encontrar, ¿no es cierto?, unos ejes que no son irse más a los extremos, sino que tratar de buscar el centro, ¿no es cierto?, una frase tan repetida. Y a pesar de que, claro, uno puede decir, mira, achicó el programa y es mejor,
yo sigo manteniendo que hay cosas dentro del programa, no sé si, y no he tenido oportunidad de leerlo, pero no sé si se mantienen las clases prematrimoniales, ponte tú, en el programa, que me parece como de una antigüedad ya máxima, o este $1.000.000 que dices tú, Mauricio, que me parece también un incentivo a que la gente tenga más hijos, que no sé si es la manera de valorizar o de monetizar esta cosa, como los chinos, ¿no? Que prohibían tener más hijos, acá tener más hijos. Entonces uno puede mirarlo por todos lados, pero en estricto rigor me parece relevante el que estén buscando una forma de encontrarse con un público más amplio del que tenían en la primera vuelta. Es un buen síntoma. Carlos. Yo creo que efectivamente el cambio que se hizo en el programa de José Antonio, que efectivamente hay cambio importante, bastante profundo, algunas de las cosas que ya mencionaba Mauricio, logra finalmente que este programa de gobierno, que era un programa de gobierno más bien de derecha, mirando un poco al pasado, en algunos aspectos valóricos, algunos lo mantuvo, otros simplemente, digamos, lo dejó de lado. Yo, adicionalmente a lo que dice Mauricio y María Olivia, señalaría algo que justamente yo creo que fue el talón de Aquiles del programa de José Antonio, que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Todos los economistas, cuando vino ese programa, dijeron que hay un problema serio, grave, ¿no es cierto? Porque no se pueden bajar los impuestos pretendiendo mantener el gasto, porque el gasto es inflexible a la baja, de modo que la única posibilidad es endeudamiento, y endeudamiento tenemos ya en este momento una deuda que ya es suficientemente alta. Por lo tanto, creo que fue muy bueno poner freno. Ahora se ha dicho, digamos, que las rebajas en los impuestos se va a hacer en la medida que la economía crezca, ¿no es cierto? Y el crecimiento permita justamente mantener cierta recaudación fiscal, vaya creciendo. Ahora, lo segundo, se hizo finalmente una estimación de cuánto costarían los gastos. En la estimación que escuché de Patricio Rojas, que es un economista bastante reputado, digamos, él estima más o menos en $8.000 millones, de los cuales la mitad, digamos, parte importante corresponde a la pensión solidaria, que estaría, digamos, prácticamente un 80% de la pensión solidaria, que demandaría un gasto de ese orden. Y lo otro también, se hace un aporte, es un subsidio, ¿no es cierto?, para aquellos que ganan menos de 500.000 pesos, ¿no es cierto?, en términos de la cotización, para aquellas personas que están trabajando, lo cual obviamente va también apuntando a personas que están trabajando formalmente, reciben un subsidio de parte del Estado. Por tanto, yo creo responsabilidad fiscal, ¿no es cierto?, pensando bien en el futuro, y por lo tanto yo creo que es un buen programa de gobierno, y por lo tanto estamos frente a alguien. Yo creo que también Boric ha hecho un poco lo mismo, se han ido convergiendo finalmente a una mirada un poquito más de centro, y eso es sano para el país, le hace bien al país. Ajá. Y en ese sentido, Carlos, ¿tú crees que logra con estos cambios efectivamente alcanzar a esos grupos de centro que podían estar más dudosos respecto a su votación en segunda vuelta? A ver, yo creo que aquí hay, déjame poner los siguientes términos. Yo me he encontrado con mucha gente, ¿no es cierto?, que votó por Sichel, porque Sichel tenía un programa de gobierno que en la parte valórica, ¿no es cierto?, apuntaba un poco a lo que es el Chile de hoy. Es cierto que no han habido todos los cambios que se pretendían, ¿no es cierto?, pero esto, digamos, que Kast diga, oiga, el tema del aborto, ley causal, digamos, se va a sacar, el tema del Instituto de Derechos Humanos lo vamos a redefinir. Hay una serie de cambios que en el fondo muestran una actitud que está mucho más a tono con lo que es el Chile de hoy. Por lo tanto, yo creo que aquellos que tenían, digamos, diferencias con respecto al tema valórico, con este cambio creo que apuntan en dirección correcta. Ahora, había parte importante de gente, ¿no es cierto?, que también pensaba que este era un programa de gobierno, que la parte económica no tenía destino. Yo creo que también ahí ha mostrado una voluntad, un pragmatismo, ¿no es cierto?, y ese punto de vista creo que logra captar, no sé si cuánto, ¿no es cierto?, logra captar personas que estaban, digamos, un poquito desafectadas frente a un programa de gobierno que no veían posibilidades, digamos, que se pudiese materializar en el futuro. Por lo tanto, es una buena alternativa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digamos, captación buena vez. Sí. Ahora, ojo, perdón, quiero agregar algo más, que lo vamos a ver con respecto al tema de París. Yo creo que esto también apunta un poco a captar el voto de esos 900.000 que votaron por país. Entonces también ahí claro, está buscando... Fue de hecho al programa de Franco Parisi el fin de semana, sí. Mauricio. Así es. No, que es cierto, esto a mí me hubiese gustado todavía más desplazamiento hacia el centro liberal, por supuesto. Yo soy liberal, yo no me defino ni siquiera de derecha, pero entiendo de que él no puede, digamos, cortar los lazos
con el sector más conservador del Partido Republicano. Ajá. Así que me parece que es un buen equilibrio dentro de todo. Pero como te digo, personalmente, y creo que muchos conmigo les hubiese gustado un desplazamiento aún mayor. Pero bueno, Sí. no hay que pedirle peras al olmo tampoco. Bien, vamos a nuestro tema principal para este primer bloque, para abordar el proceso que está en curso de la prueba de transición universitaria de este año. Comenzó ayer lunes, se dividió en dos grupos a todos los inscritos, lunes y martes un grupo, jueves y viernes, recordemos que mañana es feriado, jueves y viernes el segundo grupo. Son 275.000 personas que buscan rendir esta prueba para ingresar así a la educación superior. La jornada partió con la prueba de comprensión lectora, luego ciencias, hoy día era el turno de matemáticas y de historia y ciencias sociales. Son algunas de las pruebas que se van a rendir durante estos días. Ayer estuvimos acá en Pauta con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Ha dicho que el proceso ha sido positivo, que se han seguido adelante los protocolos sanitarios, pero sobre todo además que se ha ido avanzando también en esta etapa, como decíamos, de cambio para el sistema de admisión en nuestro país. Esto tiene un trasfondo y tiene que ver con los cuestionamientos que habían a la anterior prueba, a la PSU. Y ese es el tema que queremos abordar fundamentalmente, si que se están cumpliendo o no los objetivos que habían planteado al momento de hacer el cambio. María Olivia, ¿tú crees que se han abordado esas razones de fondo en la forma en la que se ha planteado esta prueba de transición? Yo creo, a ver, tu pregunta tiene varios pedacitos. Partamos el salame como en pedazos. Tengamos un aperitivo. Aquí Carlos Williamson sabe mucho más de esto de lo que sé yo. Ajá. No digas eso, por favor. Pero, es un halago. Sí, pero te has dedicado a este tema mucho tiempo. Yo puede que diga una barbaridad entre medio, pero primero, esto es un cambio que está en proceso de cambio. Ajá. O sea, vamos camino a un cambio que debiera ser un poquito más significativo de lo que es ahora. Esta prueba hoy día tiene algunas preguntas, algunos ítems que son preguntas de prueba para el formato definitivo y que tienen que ver con preguntas que son, debieran medir más habilidades o competencias que medir conocimiento específico. Ajá. Esa es la primera cosa. Entonces vamos camino a un cambio y por eso se llama prueba de transición. Segundo, yo creo que es una gran cosa que haya pasado el DEMRE, que es la división, ¿no es cierto?, que hace las evaluaciones, que haya pasado al ministerio. Porque esto no podía estar en manos de un club de universidades, que eran las universidades del CRUCH, que además lo manejaban de una manera, yo diría que bien, en cuanto al proceso, pero sin ninguna ganas de innovar. Y además con una preferencia por mirar las condiciones sobre las cuales el ingreso de estudiantes a sus universidades era mejor que en otras condiciones. Y yo creo que hoy día el proceso en manos del ministerio, primero da garantía de ser mucho más abierto, de darle más oportunidades de modificaciones y cambios, que alguien puede decir muchos cambios, bueno, vamos a ver. Y después, mi tercera reflexión, o sea, vamos en un proceso. El segundo es que esto cambió en su gobernanza y la gobernanza ha demostrado ser más rápida en los cambios y en recoger cambios a evaluaciones que se han hecho desde los últimos 10 años. Hay recomendaciones desde hace 10 años de cambiar la prueba por distintas organizaciones internacionales. Esta es primera vez que se hace un cambio mayor. Tiene además esta cosa de rendirse 2 veces al año. Súper importante porque le quita esta cosa de que te juegas la vida en una sola prueba, puedes acumular los mejores puntajes. Y después la tercera cosa que yo creo que es interesante, y para dejarlo para el final, como una guinda para la torta, pero la PSU, la prueba de aptitud académica, la prueba, no sé cómo se llamaba antes, nace en los 60, o sea, a fines de los 60, los 70 ya había una forma universal de medir una prueba nacional para medir una entrada a la universidad. Ajá. Recordemos que antes de eso, cada universidad tenía su método. Claro. Entonces mi pregunta es, si fuimos tan pioneros en una política pública y nos hemos ido quedando un poco atrás, ¿qué es lo que le pasa al Estado? ¿Qué es lo que le pasa, ¿no es cierto?, a las universidades, que no hacemos políticas públicas que realmente nos sentamos mucho más orgullosos en el área de educación de ser más pioneros y más innovadores? Buen tema para abordarlo como telón de fondo, digamos. Carlos, vamos al análisis primero, si te parece, de los objetivos que se ha trazado esta prueba y cómo se están abordando en el cambio, en esta prueba de transición.
Pero un poquito antes de eso, insistir una vez más, porque aquí se pierde un poco el foco. Una prueba de selección en la universidad en general, o la educación superior, tiene que tener como dos objetivos centrales, ¿no es cierto? Ajá. Poder predecir razonablemente bien éxito académico, porque es en el fondo esa es la gran tarea, ¿no es cierto? Pero sin sesgos socioeconómicos, ¿ya? Eso hay que tener primero. Nosotros hemos tenido un sistema de medición incluso con acuérdense ustedes que antes, en la época, no en la época mía, porque eso ocurría mucho antes que yo naciera, existía el bachillerato, que es una prueba. No estamos tan seguras, no estamos tan seguras. Yo rendí la prueba de virtud académica, que medía habilidades y aptitudes. La PSU incorporó, ¿no es cierto?, mediciones de conocimiento, y ahí se produjo un sesgo que empeoró la situación desde el punto de vista de equidad socioeconómica, porque perjudica y sigue perjudicando, pero ahora mucho menos, porque ahora, como decía María Olivia, se están incorporando preguntas, la mitad, son preguntas de habilidades más que de conocimiento, por tanto se está achicando, se está reduciendo la brecha. De hecho, en la prueba del año pasado, el lenguaje se produjo una reducción de 15 puntos, que es significativo, entre colegios públicos y colegios, por lo tanto vamos avanzando bien. Aprovecho de comentar algo, entre paréntesis, el DEMBRE no es que haya pasado a la subsecretaría. La subsecretaría que lidera el proceso de acuerdo a la ley, ¿no es cierto?, dijo al DEMBRE que ustedes, que son organismo técnico, siguen siendo organismo técnico y está alojado en la Universidad de Chile. Y lo han hecho bastante bien. Y me parece incluso paradójico, curiosamente, que el DEMBRE, que es el organismo técnico, y que está dentro de la Universidad de Chile, y que está asesorando al Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, haya sido ninguneado, ¿ya?, por un grupo de rectores del CRUCH, ¿no es cierto?, en circunstancias, digamos, que la Universidad de Chile, que es parte del CRUCH, es parte, digamos, del fondo de la, como digo, de la parte técnica. Ok, entonces, ahora, ¿qué está pasando, digamos, en el sistema nuestro? El sistema de la PSU, como digo, está yendo hacia una PTU que está apuntando a medir habilidades, competencias, y eso es bueno, que sea así. Pero resulta que en la selección no solamente está la PSU o PTU, ¿no es cierto?, que más o menos tiene una ponderación que va, mínimo tiene que ser 30%, pero hoy día las universidades están ubicando la PSU o PTU más o menos por promedio 40%. El 60% restante corresponde a nota de enseñanza media, ranking, ¿no es cierto?, y pruebas especiales. ¿Qué pasa? Que la nota de enseñanza media y el ranking generan también una discriminación o un sesgo con respecto a colegios públicos. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué razón? Y eso es lo que descubrió el CEP. El CEP hizo un estudio y vio las notas, ¿no es cierto?, de los colegios públicos versus las notas, digamos, que en Chile son de 1 a 7, y las notas de colegios municipales, y encontró que la nota de colegios particulares pagados tienen 5 décimas más, era como 5.8 versus 5.3. Por tanto, allí hay una diferencia, digamos, simplemente que se ponen más notas, se inflan más notas en los colegios particulares por un asunto de estatus. Porque estamos tratando de captar más estudiantes y porque las notas de enseñanza media permiten entrar a la universidad. El ranking se construye sobre la base también de notas de enseñanza media. Entonces, como ya hay una distorsión, en resumidas cuentas, hay una distorsión que hace que se vean perjudicados los niños que vienen de colegios públicos, tanto las notas de NEM como las notas de ranking. Y resulta que el NEM más ranking corresponde más o menos a un 30 o un 40%. Por tanto, todavía tenemos una cancha que está muy desigual, y esto no se ha corregido, y ese es un problema justamente que lo ha mencionado Silvia Seguirre, digamos, que participó en este estudio, dice que el país tiene que avanzar justamente en esa dirección. Perfecto. De modo que yo creo que Chile está avanzando bien en esta materia, pero nos queda todavía algunas diferencias que tienen que ser. Un último comentario que yo quiero siempre dejarlo en este momento se está dando la prueba. Más o menos, se supone que más o menos van a darla como 250.000 estudiantes, porque de los inscritos quedan 275.000, hay un grupo que no lo da, y estos 250.000 estudiantes van a entrar al sistema de educación superior la mitad. Hay 100.000 que quedan fuera, y esos 100.000 que quedan fuera no pasan nunca por el sistema de educación superior. ¿Cómo no tienen competencias? Porque no tienen las competencias del colegio, a diferencia de lo que ocurre probablemente en los países europeos, donde la cobertura es más baja incluso que la de Chile. Pero los niños que salen de los colegios tienen posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Aquí no tenemos ninguna posibilidad. Y son los niños que finalmente van a estar en el grupo que se llama el NINI, ¿no es cierto?, que ni estudian ni trabajan. Por lo tanto, aquí hay una lacra social que queda invisibilizada, porque estamos siempre preocupados de los que entran. ¿Y qué pasa con los que no entran? Hay un problema, digamos, que tiene que ver con la formación escolar, con la calidad de la formación escolar. Vamos a analizar ese punto de inmediato. Mauricio. Bueno, Carlos dice que estamos avanzando y
Es así, pero también estamos retrocediendo, Carlos, porque como ustedes han dicho, hace 40 o 50 años atrás se creó la prueba de aptitud académica, que justamente ponía el acento en las habilidades, en las competencias. Por lo tanto, estamos volviendo de alguna manera. Yo fui de la primera generación que dio la prueba de aptitud académica, Ajá. el año 66 o 67 por ahí. Así que bueno, es un regreso y puede ser interesante discutir eso, cómo de repente avanzamos, como decía María Olivia, después olvidamos eso y ahora estamos volviendo. Pero lo que pasa acá es que estamos ante un problema que no puede ser bien resuelto. Y yo creo que prácticamente nadie lo ha resuelto. Que es el hecho de evitar el sesgo social, resaltar las competencias. Pero si llegáramos a un punto de eliminar completamente todo aquello que te ha dado la educación previa, etcétera, prácticamente un niño que nunca ha ido a la escuela debería tener las mismas chances que uno que fue 12 o 14 años de la escuela, cosa que es absurda. O sea, en algún momento, el haber participado en una escuela y determinadas mejores escuelas o peores escuelas tiene que ser importante y es importante en todos los sistemas. Aquí se va a encontrar algún equilibrio, podemos poner más en las competencias, más en la educación anterior, pero igualmente va a haber un sesgo, va a haber un problema, no va a ser perfecto este asunto y tenemos que acostumbrarnos a que no sea perfecto. Y creo que el tema del sesgo social es prácticamente inevitable mientras existan grandes diferencias y grandes desigualdades, o sea, esto no se corrige fácilmente. Claro, Mauricio, ¿tú sientes que se está avanzando en un camino para cerrar esas brechas y aplacar ese sesgo? ¿O el problema de fondo no tiene que ver, digamos, o no se resuelve, digamos, con el instrumento? No, sí está bien, está muy bien eso. Los países europeos han tratado distintos caminos para eliminar estos sesgos. Incluso algunos le han dado gran peso a la experiencia laboral de los postulantes, cosa que nosotros no hacemos, tengo entendido, pero después se fueron dando cuenta de que estaban privilegiando personas que empezaban a trabajar a estudiar muy tarde, porque juntaban puntos, digamos, trabajando, y eso por supuesto que perjudicaba radicalmente a todo el país, porque reduce la vida productiva, suponte, al más alto nivel, en 5, 6, 7 años, lo que desde el punto de vista de la economía nacional es un desastre. Por lo tanto, mira, acá se trata de una serie de equilibrios, no vamos a encontrar la panacea, no vamos a resolver el problema, se va a ir resolviendo lentamente en la medida que nuestras grandes dificultades, desigualdades vayan disminuyendo y en la medida en que la educación pública, especialmente de los niveles iniciales, vaya mejorando, digamos, lo que le entrega a los niños chilenos. Así que bueno, pero es un avance, sin duda, como dice Carlos, un avance, aunque a mí de repente yo digo este es un retroceso, pero es un buen retroceso. ¿Qué año diste tú, Sebastián? Yo no sé qué es lo que diste. 2001, prueba de aptitud académica, última generación en dar la prueba de aptitud académica. Mira. Sí. Oye, María Olivia, ¿y qué características entonces debería tener o incorporar el sistema de admisión para ir ajustándolo a la realidad chilena, digamos, pensando en las propuestas que plantea Mauricio, o lo que mencionaba Carlos? Tú hiciste una pregunta que es una buena pregunta, y tú le preguntaste a Mauricio si el instrumento resolvía el problema. No, pues el instrumento no resuelve el problema. El instrumento saca una foto a una cohorte que viene con el problema. Y los instrumentos y la forma de evaluación tienen mucho que ver con una pregunta que uno se hace después, y voy a pasar por alto la PDT, la PTU, como le digamos, pero cuando tú haces clase, y yo sé que Carlos hace clase, yo sé que Mauricio hace clase, no sé si tú haces clase, Sebastián, o cualquiera que nos esté escuchando, pero una de las dificultades más grandes es entender cómo medir si los estudiantes aprendieron los objetivos del curso y terminan el curso sabiendo más que cuando empezaron. Y la medición y la evaluación es un tremendo tema. Está la escuela de la gente que dice, mira, uno debiera pasarle a todos los estudiantes como la prueba del día 1, y le dice, miren, aquí está la prueba del día 1, y usted prepárese para la prueba al final del semestre, porque yo se la voy a preguntar y usted va a aprender conmigo para poder sacar sus 7 al final, y todos van a pasar, y todos van a saber, porque esto es lo que usted tiene que contestar. Y es en el fondo una manera de evaluar, ¿no es cierto?, para aprender. Y no el aprendizaje, sino que para aprender. Y esa diferencia en los métodos de evaluación es algo que está en cuestionamiento hoy día. Es súper difícil cuando tú lo haces para filtrar un ingreso.
pero lo que quiero decir es que en materia de evaluación, como instrumentos, hoy día hay cosas mucho más modernas que las que estamos ocupando, incluso con la inteligencia artificial, tú podrías pedirle a estudiantes que hagan desarrollos de texto y que hayan algoritmos que te puedan medir, ¿no es cierto?, no solo tu redacción y no solo que las preguntas, o sea, no nos saquemos la suerte entre gitanos, pero las preguntas de la PAA en castellano, yo leo toneladas, eran absurdas, Sebastián, o sea, el gerundio del verbo no sé qué, qué es lo que dice, no sé, tú decías, ¿qué me están preguntando? Entonces, en el fondo, ¿qué queremos? ¿Pillar a los estudiantes? Sí. ¿O queremos que de verdad se preparen para aprender y que desarrollen competencias que les permitan, como dice Carlos, tener éxito en la vida laboral? Carlos. Ahora, tenemos que entender de que estamos ante un sistema que tiene que eliminar una cantidad de personas de la posibilidad de seguir con los estudios superiores. Porque esa es la finalidad del sistema. Si no, tendríamos el sistema argentino de universidad para todos, que entren todos y que se vayan filtrando durante el mismo estudio universitario. Ajá. Donde va quedando la mayoría afuera. Nosotros tenemos unos rendimientos muy superiores a Argentina, pero ahí ingresan toda la gente. Así que la finalidad es esa. Y hablan, por ejemplo, en Suecia, son famosas las preguntas de las pruebas de selección universitaria, justamente por lo absurdo, por lo parecido a lo que María Olivia decía. A mí me va relativamente bien cuando yo hago, digamos, solamente por entretenerme, porque le hacen un montón de preguntas sobre el significado de palabras que vienen del latín directamente y que en castellano son muy normales. Claro. Para los suecos son cuestiones estrafalarias. Y uno dice, ¿para qué les sirve esto? Bueno, es que es una selección que lamentablemente hay que hacerla, creo yo. Carlos. No, solamente agregar, pero no perdamos de vista, el instrumento, ¿no es cierto?, no puede corregir algo que viene de la cuna. Es evidente, ¿no es cierto?, que un niño en promedio que viene a un colegio particular pagado está mejor formado y por lo tanto tiene más chances de entrar a la universidad. Lo que pasa, digamos, es que aquí hay una sobrerepresentación de estudiantes de colegios privados que tienen ventajas, que no corresponde, digamos, a capacidad de habilidades simplemente porque el instrumento, ¿no es cierto?, tiene problema interno, como decía yo en respecto al tema del NEM, de las notas, del ranking, y además de la prueba. Regresar al pasado muchas veces es bueno. La prueba de actitud académica tenía menos sesgo que la PSU, por eso se está cambiando, por eso se está avanzando en esa dirección. Así que tenemos que ir pensando un poco en ese contexto. Ahora, quiero agregar algo más. Yo tengo una niñita, digamos, que acaba de rendir la prueba, así que tengo como información permanente. Lo que no puede suceder, que está sucediendo este año, y sucedió el año pasado también, es que inmediatamente rendía la prueba, le llegó la prueba con las respuestas. O sea, aquí hay personas que entran, que toman fotos aparentemente, resuelven la prueba y la distribuyen, lo cual, digamos, no es bueno. Pues, esto obviamente que fue después de la prueba, ¿no es cierto? No fue antes. Sí. Hay personas que entran justamente para sacar. Y como vienen personas que van a rendir la prueba el jueves y viernes, ¿no es cierto?, confunde, introduce un ruido, digamos, que es inconveniente. De modo que ahí hay que tener mucho cuidado también con las filtraciones que son claramente inconvenientes. Tan bueno el punto también respecto al desarrollo ya de la prueba. Bueno, segundo año de la prueba de transición universitaria, seguramente también será momento para hacer balance en base a los resultados que se van a conocer el 9 de enero para esta prueba de transición 2021. Estamos junto a María Olivia Recart, Mauricio Rojas y Carlos Williamson aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa, 7:29 en vivo aquí en la 100.5, pero antes de eso queremos invitarlos a que durante este viernes, desde las 8 de la mañana, viernes 10 de diciembre, desde las 8 de la mañana, como les decíamos, puedan seguir el debate presidencial organizado por Archi, la Asociación de Radios, y que lo hagan a través de la 100.5 en Radio Pauta. Los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric van a abordar los principales temas económicos, políticos y sociales del país en esta transmisión especial en la que Pauta además tendrá un rol protagónico. Tendremos la posibilidad de estar ahí precisamente y hacerle las preguntas pertinentes a los candidatos en distintas materias. Este viernes desde las 8 de la mañana la invitación es que nos sigan aquí en la 100.5 y en nuestras redes sociales. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile.
En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, Caja Los Andes y Pauta te invitan al encuentro Caminos hacia la reactivación económica, en el que participará el coordinador del área macroeconómica en CLAPES UC, consejero del Consejo Fiscal Autónomo y académico de la Universidad de Chile, Germán González. Sigue este encuentro el martes 14 de diciembre a partir de las 9 de la mañana a través de nuestro streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. El Minuto Pop con Isabel Plant. La película más vista del 2021 no es la de un héroe de Marvel ni una animación familiar. Se llama La Batalla del Lago Changjin y es una cinta nacionalista china que no solo lidera en recaudación mundial, sino que es la más vista en la historia cinematográfica del país asiático. La Batalla del Lago Changjin, estrenada en septiembre, se ha vuelto un hit recaudando más de 890 millones de dólares. La película transcurre durante la primera etapa de la Guerra de Corea, donde los chinos participaron enfrentándose a los estadounidenses. Aunque historiadores consideran que fue un fracaso para China y llevó a la división de Corea en dos mitades, para las fuerzas bélicas chinas hay historias de heroísmo como la de la cinta, donde un grupo pequeño y cansado de soldados sufre temperaturas extremas en invierno y resiste a las fuerzas enemigas. La cinta no solo cuenta con el apoyo del gobierno, ha sido también mostrada en escuelas, levantando emociones patrióticas con su historia bélica. Puedes conocer más de esta y otras noticias en Pop de Radio Pauta, todos los días de 4 a 6 de la tarde, las 100.5 y en todas nuestras plataformas. El Minuto Pop con Isabel Plant. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Estamos de vuelta a 7:33 con nuestra efeméride del día de hoy para recordar que hace 42 años se estrenó en Estados Unidos Star Trek The Motion Picture, que es la primera película basada en la mítica serie de los años 60. Es una película estadounidense de ciencia ficción. Por supuesto, forma parte y da inicio al universo de Star Trek, creado por Gene Roddenberry y que ha acumulado a millones de fanáticos en todo el mundo de esta serie de ciencia ficción. Su director fue Robert Wise y marcó época al llegar a la pantalla grande. Estamos recordando aquel hito para esta saga aquí en Reunión de Pauta, la efeméride del día de hoy. Oye, tenemos que hablar de algo, Seba. ¿De qué, María Olivia? De que tú vas a ser el periodista que haga preguntas en el panel a los candidatos presidenciales. Así es, el viernes en el debate de Archi tendré el honor de estar representando ahí al equipo de Pauta en el debate con Gabriel Boric. Lo encuentro top, o sea, lo encuentro muy demasiado bien. Top. Felicitaciones, bueno, ojalá que haga sí, un honor estar con alguien que entrevista a los candidatos. Muchas gracias, María Olivia. Vamos a tratar de sacar la cara aquí por el equipo de Radio Pauta y de contribuir sobre todo al debate y a la exposición de ideas de los dos candidatos, pensando en que hay mucha gente que está ahí sopesando su decisión. ¿Cómo? ¿Es presencial? ¿Es presencial, sí, va a ser en Casa Piedra. Vamos a estar ahí con otras radios, radios nacionales, otras radios regionales. Va
a haber un espacio dedicado expresamente para los periodistas regionales de una región del norte, otra de Quillota y una de Osorno. Se me olvidó el nombre de la radio, Radio Sago de Osorno. El Observador de Quillota y El Sol de Antofagasta. Ahí está. Oye, y una pregunta. Sí. Y otra pregunta, ¿y los hombres se preocupan así como de qué te vas a poner, el color de la camisa? No. Mira, mañana tenemos reunión con el resto de los periodistas que vamos a participar en el debate, y ahí vamos a coordinar los temas fundamentalmente, pero no sé si veremos temas de la tenida, digamos, para el día, María Olivia. Pero vamos a preguntarle. ¿Con corbata o sin corbata? Sin corbata, ¿no? Sin corbata. Sin corbata, bien. Probablemente iré un poquitito más elegante que esto, pero no, sin corbata. Ahí nos vamos a coordinar. Sebastián, una pregunta, ¿y ustedes se ponen de acuerdo en los temas o no? La temática, ¿cómo definen ahí? Sí, con el resto de los periodistas que van a estar en el debate vamos a conversar mañana. Tenemos una reunión, aunque sea feriado, hay que prepararse bien para el viernes. Y acá con el equipo editorial de Pauta estamos preparando también algunos temas, pero vamos a tratar de distribuirnos los temas para que se puedan abordar la mayor cantidad de temas posible, ¿no? Quizás muchos tienen ganas de poner el foco en uno solo, pero la idea es abordar temas económicos, sociales, medioambientales también. Yo te he visto, digamos, que tú eres experto en temas mineros, de economía minera. Así como experto, eres muy generoso, Carlos, pero sí, me gusta el tema. Y no hemos hablado nunca de minería, Sebastián. No hemos hablado de minería. Y que no ha salido el tema, pero quizás cuando avance el proyecto del royalty tendremos que hablar en algún momento de esos asuntos, ¿no? Ya habrá espacio para eso. Oye, en todo caso, el formato del viernes está bien interesante, ¿eh? Son 2 horas de pimponeo, muy ágil el formato, son respuestas cortas. Tendrán la posibilidad de interpelarse también los candidatos al cierre de cada bloque, así que les recomiendo la cobertura de Pauta aquí en la 100.5 del debate Archi de este viernes. Estamos aquí en reunión de Pauta junto a Mauricio Rojas, a Carlos Williamson y María Olivia Recart, y vamos a avanzar, si les parece, con los temas de las noticias coladas, porque si no después andamos corriendo y no alcanzamos a dejar el espacio para comentarlos. Partamos con el análisis, ya que estábamos hablando precisamente de elecciones, de política, de lo que viene en el próximo Congreso también. Carlos Williamson trae como noticia colada un artículo que publicó La Tercera. ¿Cómo piensa el nuevo Congreso en temas relevantes para los próximos años? Encuestaron y le preguntaron directamente a los diputados elegidos para hacer este análisis, Carlos. Cuéntanos. Bueno, oye, primero, valorar el trabajo que se hizo en La Tercera de hacer esta encuesta. Encuestaron a 29 senadores y a 118 diputados, una muestra bastante representativa. Después yo estuve mirando en el mismo... Tiene una distribución más o menos parecida a lo que es la composición actual, tanto desde el punto de vista de la Cámara como del Senado. Por lo tanto, es bastante representativa de cuál es el pensamiento respecto al futuro. Yo diría como una conclusión bastante contundente, que se vea un Congreso bastante más conservador, ¿ya? Y afín, como podríamos llamar, con la tradición y con el modelo de desarrollo vigente en todas sus líneas, que lo que hemos tenido. Por tanto, hay muchos temas que yo creo que van a quedar postergados indefinidamente, en el caso, por ejemplo, que saliera Gabriel Boric, especialmente en algunas materias que él ha planteado. Déjenme ponerte en términos muy generales cuáles son los resultados. Primero, el aborto libre fuera, ninguna posibilidad. Cuando uno va a la Cámara de Diputados, especialmente el Senado, ahí hay gran mayoría para eliminar la posibilidad de que exista el aborto libre. Ajá. Y también, por cierto, ¿no es cierto?, mantener las 3 causales, aborto libre fuera. El tema de la droga, gran mayoría por sancionar el tráfico y consumo en lugares públicos, y una mayoría relativa para despenalizar el consumo y en algunos casos también la producción. Matrimonio igualitario, ahí para qué te digo, gana bueno, en realidad ya se avanzó ya. Matrimonio igualitario, ¿no es cierto?, de adopción de menores, hay mayoría a favor de permitirlo, así que eso está también bastante. Economía y pensiones, en general, están todos de acuerdo en que hay que eliminar las exenciones. Yo diría que es bastante transversal eliminar exenciones, reducir evasión. Ajá. Y el impuesto también, impuesto a los súper ricos, estaría como teniendo una mayoría. Pensiones, interesante el caso de las pensiones. Fíjate que gran mayoría por mantener o reformar la AFP, pero no eliminarla. O sea, esta propuesta de Boric, ¿no es cierto?, eliminar la AFP, digamos, y tener un sistema totalmente estatal, no pasaría en el Senado. El Senado quedaría claramente fuera. Eliminar el IFE, ¿no es cierto?, discusión que hay hoy día, eliminar el IFE permanentemente para adelante y solamente mantener un IFE laboral,
en Carabineros, mayoría por reformar y por no refundar, como se ha mencionado por el programa de Gabriel Boric. Sí. En vivienda, la mayoría en el Senado está para desalojar lo que son las tomas. La buena discusión que hubo, no. Aquí se desaloja la toma. Nada de cuestión, digamos, a comenzar a conversar. Y por último, en materia del CAE, fuera la posibilidad de condonar las deudas. De modo que yo diría bastante centrado, ¿no es cierto?, la posición, y creo que muchas reformas del programa de Gabriel Boric no se van a poder llevar adelante. Sí, claro, el Congreso está conformado de manera bien equilibrada, y para los dos candidatos eventualmente sería bien complejo. María Olivia, ¿cómo ves ese tema? Yo creo que Carlos confía mucho más en que las posiciones iniciales de los senadores y de los diputados se mantienen durante el periodo y no se modifican. Entonces creo que lo que hizo la tercera, y está bien, es una foto, pero como hemos visto, las votaciones son espurias. Hemos visto votaciones donde hay gente inesperada que vota de una manera, vota de otro. Hay muchos grupos muy chicos, gente que se va a cambiar de sector, gente que se va a cambiar de partido, gente que va a quedar como independiente. Y al final, la suma de la parte, así como que estamos netos, no se va a mantener por mucho tiempo. Yo creo que hay una presunción de una estabilidad en un cuerpo colegiado que ha demostrado poca estabilidad. Mira tú la gente que ha votado a favor de los retiros, mira tú la gente que ha votado a favor o en contra del aborto, o a favor o en contra del matrimonio igualitario, y son personas que hace 4 años atrás probablemente no te habrías imaginado que hayan estado acá, sacando de la ecuación el tema electoral, que ya ahí es lo que votó la ola. Entonces, sí, yo creo que hay mucho por verse todavía. Sí, es cierto. El escenario se ve bien líquido, como está de moda ese concepto. Mauricio. Mira, a mí me llamó la atención el estudio de la tercera, justamente por lo que Carlos dice, o sea, aquí hay un equilibrio, hay una moderación, aquí no hay nada que parezca una refundación del país en absoluto, en realidad. Carabineros, en fin, tú nombraste todos los ejemplos prácticamente, Carlos, y es realmente llamativo el equilibrio que hay, la moderación. Ahora también es cierto lo que dice María Olivia. Tenemos una situación que ha sido tremendamente cambiante y que probablemente va a seguir siendo muy cambiante. Y por lo tanto podemos perfectamente ver una parte de este Congreso irse para un lado o para el otro. O sea, aquí no sabemos para qué lado, va a depender mucho del resto de la situación política, de la elección presidencial y, en fin, de la marcha del país en general. Por lo tanto, es un buen punto de partida, tenemos una especie de empate tranquilo, pero esto, lógicamente, puede cambiar, eso no hay ninguna duda, y sí, lo hemos visto en este periodo. Sí, cierto, va a ser difícil para cualquiera de los dos gobiernos o de los dos presidentes eventualmente, y va a ser difícil, pero lo va a obligar a negociar también, en definitiva. Habrá que ver cómo va la popularidad de ambos gobiernos también en la medida en que va avanzando el periodo. Vamos a la siguiente noticia colada para hablar de la propuesta de María Olivia Recart. Un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, lo publicó esto la tercera, arrojó que el 56,9% de los asaltantes de portonazos y encerronas tenían detenciones previas. ¿Por dónde enfocamos este tema, María Olivia? Yo quiero tocarlo por dos temas, me parece que, de dos puntos. Uno, que me parece que hay un dicho en inglés, hay una película muy buena, creo que es Moneyball o algo así, donde al final le decía follow the money, para resolver el problema, siga la plata. Y acá el tema de cómo tú detienes el robo de autos, con ¿no es cierto?, lo que llamamos hoy día el portonazo, que probablemente es un subterfugio legal, un vacío que queda ahí medio en el limbo, ¿no es cierto? ¿Cómo uno regula eso? Es que, bueno, que se tiene que hacer mucha más labor de inteligencia con respecto a los que reciben piezas, partes receptadas, ¿no es cierto? Sí. Porque estos autos se desarman. ¿Y quiénes son las mafias que están detrás? Entonces, una es la oferta, la otra la demanda, y aquí hay que meterse en el mercado que existe de mercado secundario de autos robados para entender qué está pasando y parar un poco, frenar lo que son el área de los robos. Y segundo, que me parece increíble que estemos frente a un hecho donde la mitad de las personas que han sido apresadas, que no es la mitad de la gente, o sea, no es el del total del universo, sino que del mini universo,
Claro. De gente que es apresada, ¿no es cierto? La mitad de eso son reincidentes, que habla de dos cosas. Habla de un sistema judicial que está fallando, pero también habla de un problema social de qué hacemos. ¿Por qué la reincidencia y las edades de los reincidentes? Y creo que ahí el tema también es como sociedad nos hacemos cargo de que esto tenga una vía por donde encauzarse para que la reincidencia no sea la única manera de sobrevivir después de que tú has delinquido. Si se dice ¿cómo se dice? Sí. Mauricio. No, son cifras muy impactantes. Yo he visto otro tipo de cifras, todo corrobora de que hay una importante proporción de delincuentes, porque ya son delincuentes, que cometen 10, 20, incluso en el caso de los portonazos habían 5 que habían tenido más de 30 detenciones. Imagínense cuántos delitos han cometido, si 30 detenciones serán 100 delitos, algo así. En los robos lo mismo, una quinta parte aproximadamente tenía más de 20 detenciones, por lo tanto una cantidad de delitos enorme. Yo creo que ese punto es un problema estructural de nuestra justicia. Tiene mucha razón María Olivia, hay que ir a la parte de la plata, ¿no? Pero aquí se está produciendo ya una especie de difusión cultural, se produjo una difusión cultural que aunque ataquemos estos, digamos, grupos que concentran gran cantidad de delitos, ya está bastante expandido. Ahora, este no es un problema de pobreza. Los estudios que existen sobre el tema no indican que son los más pobres, los que más delinquen, sino que son grupos intermedios que tienen grandes aspiraciones, que viven en cierta marginalidad, probablemente fracaso escolar, y que ven este camino rápido hacia un nivel de consumo con el que sueñan, pero con el que no tienen posibilidades de lograr, digamos, por formas legales. Por lo tanto, hay que tener cuidado con una especie de idea automática que dice, los que roban, pero pobrecitos. Esto yo lo observé mucho hace poco. Bombo Fica, la mujer de Bombo Fica, sufrió uno de estos incidentes. E inmediatamente Bombo Fica habló, pero lo social, hay que pensar en esto, o sea, inmediatamente victimizó a los victimarios. Yo creo que esto primero no corresponde y es algo muy peligroso cuando tú empiezas a justificar directamente hechos de violencia de esta manera. Carlos. Comentario. Interesante el estudio. Los portonazos registrados, porque hay algunos que no se sabe, son un poco menos de 2.000. Es interesante, uno tiende a pensar de que la mayoría de los portonazos están en las comunas más ricas. No es cierto. La mayoría de los portonazos están justamente en las comunas más populares. Por lo tanto, estamos hablando acá de un tema además de mayor inequidad, que tiene que ver con el control, tiene que ver con la policía, tiene que ver con la protección, ¿cierto?, y seguridad que tienen las personas que viven en estas comunas más populares. Por lo tanto, estamos frente a una situación, digamos, que es súper grave, porque además revela, ¿no es cierto?, además de la pobreza, como decía, de quienes delinquen, ¿no es cierto?, no son los más pobres, ¿ya? Pero además afectan a los más pobres justamente que tienen menos posibilidades de poder defenderse. Entonces aquí hay una situación de riesgo país que tenemos que afrontar de alguna manera con mayores recursos y, por cierto, digamos, con mayores penas. No puede ser, ahí las cifras mostraban de que hay personas que tienen 20 detenciones previas. No puede ser, es una cuestión que es impresentable. Y se ha transformado en un tema también importante dentro de la campaña presidencial. De hecho, el programa nuevo de José Antonio Kast también abordaba parte de estos temas, y al igual que el de Gabriel Boric. Vamos a la última noticia, Cola, para aprovechar los minutos que nos quedan de programa. Mauricio Rojas nos invita a hablar precisamente de un tema que cobró harta importancia en los últimos días respecto a la carrera presidencial, el rol de Franco Parisi, de su programa a través de YouTube. José Antonio Kast participó el domingo, Gabriel Boric hasta ahora ha dejado en suspenso su participación. Mauricio. Bueno, lo que estamos viendo es un éxito espectacular de Franco Parisi. Primero, nadie se esperaba que sacara el 13%, pero menos aún que se transformara en este personaje que hace bailar, digamos, a los dos principales candidatos en su ritmo, los lleva a su programa, cosa que todo esto sería impensable hace solamente un mes atrás, pero hoy día es muy distinto. Ahora, hay mucha gente que dice, pero no hay que hablar con Parisi, hay que hablarle a la gente de Parisi. Están totalmente equivocados, creo yo. Yo creo que si en algún grupo o en algún tipo de votante el líder tiene importancia, es justamente. Porque acá estamos ante sectores profundamente antipolíticos, por lo tanto antiideológicos, antiorganización política, que tienden a confiar muchísimo en cierta persona.
este es el populismo, digamos. Esto se mueve completamente de acuerdo a los estudios del populismo. En una actitud antipolítica, y viene un personaje con el cual tú te identificas y que te da las respuestas que no te dan los partidos tradicionales, la ideología, etc. Por lo tanto, Parisi, y esto lo ha entendido tanto Kass como Boric, tiene en sus manos, no te voy a decir la llave de la elección dentro de 10 días más, pero gran parte de lo que va a resultar, porque lo que él diga finalmente, como él oriente a su gente, va a tener gran impacto, incluso si muchos se quedan en la casa, pero muchos de ellos van a ir a votar, especialmente si ven, por ejemplo, si Boric no fuera al programa, sería como un desprecio para todas estas personas, sería terrible. Interpretarlo así, claro. Incluso que Boric está dudando, a pesar de que desde su flanco izquierdo le están diciendo, pero esto es impresentable. Pero él sabe lo que significa hacerle un desprecio a 900.000 votantes, porque sería una cuestión impresentable también eso. Es un riesgo. María Olivia. A ver, es como una lástima que estemos aquí hablando de alguien que de verdad, o sea, no sé cómo verbalizar como este sentimiento de estar hablando de alguien que no paga la pensión alimenticia, que no vino a Chile, que no va a venir tampoco, no votó en primera vuelta, no va a votar en segunda vuelta, y que recoge a un grupo de personas que están muy desencantadas con la política, con justa razón, con justa razón. Y la verdad es que yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Yo creo que Boric tiene que ir, así como Kast fue, y tiene que escuchar y tiene que hablar, a pesar de que no tiene nada que ganar. Boric no tiene nada que ganar, pero tampoco tiene mucho que perder. Si la gente que está en ese grupo no vota por él, probablemente no habría votado por él antes. Y la pregunta que yo me hago, y fíjate que, no sé, en la elección de Piñera contra Bachelet, ¿sí? Creo que o Lago, pero en algunas elecciones así de final espeluznante, ¿no es cierto?, entre primera y segunda vuelta, cuando tú mirabas el número de votos, porque lo miré, no me acuerdo qué es lo que vi, se había ampliado el número de gente que votaba, o sea, habían entrado a votar 300.000 nuevos votantes. Entonces la pregunta es, ¿quién está mirando acá a los nuevos votantes? ¿Creemos que va a votar más gente? ¿O estamos centrados solo en el universo que votó? Y es una pregunta válida para este proceso. Carlos, nos quedan 30 segundos antes de ir a los datos para cerrar el programa. 30 segundos, no, una sola cosa. Hay que reconocer de que el 900.000 personas que votaron por París representan, digamos, un grupo humano, ¿no es cierto?, desencantado con la élite, eso está súper claro, pero además, digamos, preocupado, digamos, del progreso, del bienestar, digamos, de sacarse la cresta, digamos, contra los grupos que efectivamente se han mantenido el poder. Por lo tanto, yo creo que no hay que ningunear, yo creo que no me parece que sea justo hablar, digamos, de forma casi como un demonio del Parisi. Él está interpretando a alguien, ¿cierto? Y tiene un discurso que no es tan incoherente, porque hasta ahora siempre se le dijo, es un gallo loco, no. Si uno lo escucha bien y lee bien, ¿no es cierto?, lo que ha dicho, no es para nada incoherente lo que ha dicho. Ahora, él dijo una frase que me parece muy válida, dijo, el programa de Boric no es viable económicamente y el de Kast políticamente va a ser muy difícil llevarlo adelante, digamos, y tiene toda la razón. Bien, ahí veremos qué ocurre con Gabriel Boric, si que efectivamente va o no a este espacio y qué repercusiones tiene los pasos que den, en definitiva, ¿no? El Partido de la Gente por ahora está mirando como espectador de todo esto. Vamos rápido a los datos porque nos quedan algunos minutos de programa y nuestros panelistas traen sus recomendados. Carlos, ¿cuál es tu dato para hoy día? Mira, hay una pianista, compositora, joven, 36 años, polaca, que nació en Montreal, ¿cierto?, Canadá, que se llama Alexandra Strelinski. Mi señora me está diciendo que toca como los dioses. Maravilloso. Lo está poniendo. Sí, oye, mis hijas estudian con esta mujer que toca como los dioses, muy lindo. Es una composición más bien de tipo neoclásica, obviamente que no es clásica, pero neoclásica. Oye, muy recomendable. Alexandra Strelinski. Alexandra Strelinski, muy bien, buena recomendación. Estaba muy bonita la música ahí de fondo. Habrá que buscarla. Perdón por gastar tiempo en esto, pero yo creo que Carlos debería decir toca como Dios. Yo podría decir toca como los dioses, pero tú deberías decir toca como Dios. O sea, está machista. Como Dios. No, como Dios. María Olivia, tu recomendado para hoy día. No, yo recomiendo algo que es súper entretenido, que es cocinar galletas de Pascua.
Mañana es miércoles. Creo que entretenido empezar a hacer las galletas de Pascua, decorarlas con los nietos, con los hijos, y recetas, hay N recetas en Instagram y todo, y después metí esos adornos, los mete en la bolsa de plástico, le hace el hoyito y después hace los ojos, todo. Creo que hacer galletas de Pascua es mi panorama de miércoles, sábado y domingo. Buena recomendación, me gusta, está bueno. Mauricio. Oye, mira, tal vez alguien se entusiasmó con leer la Biblia después de una conocida cita del Evangelio de San Pablo que se hizo ayer, que por supuesto que no lo busquen porque no existe, pero bueno. Pero si les interesa la Biblia, hay mucho bueno que leer ahí. Yo les recomendaría un libro del Viejo Testamento que se llama Proverbios. Es un resumen de sabiduría popular extraordinario. Proverbios, Viejo Testamento, la Biblia. ¿Y un liberal como tú cree o no cree? Chuta, no te voy a preguntar eso en el aire. Después lo conversamos. Ni en la tierra ni en el aire. Pero está muy bien, buena recomendación. Muy buena recomendación, está bien. Mauricio Rojas, Carlos Williamson y María Olivia Recart nos han acompañado aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres. Que estén muy bien. Un abrazo, buen descanso mañana. Chao. Y gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en la 100.5. Ya estamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Viene Cristian Barken desde el Jardín. Hoy va a estar conversando con la directora de Santiago a 1000, Carmen Romero. Ya se viene este festival, un clásico del verano. Cristian Barken va a estar profundizando en algunos temas junto a ella. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves, mañana feriado. Chao.